Caribe somos, porque el Caribe nos une. Un Caribe taíno, porque también somos Caribe taíno, y más ahora que la Fundación Clément de Martinica abre este mismo sábado en el que te estoy hablando la exhibición Taínos, con obras prestadas de las colecciones universales internacionales. Y quien te habla tiene el honor de ser invitada directamente por el presidente de la fundación, Monsieur Bernard Ayot. Y claro, ¿cómo vamos a dejar de lado la influencia que tuvo la signografía taína, ancestral, amerindia en las artes contemporáneas? Eso es ventana abierta. Óigame, estamos en arte. El Museo del Prado está vistiendo las calles de Santiago. Vamos a decir cómo y por qué, y eso va a ser una ventana abierta al Museo del Prado. Y estamos en Cultura, Museo Quai de Branly. ¿Por qué ese museo Quai de Branly, en pleno París, el museo especializado en las artes ancestrales, en las artes primeras? Y eso va con francofonía, por supuesto. Óigame, Wendy Guerra se atrevió a hacer una novela sobre la injerencia de Coco Chanel en los imaginarios. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Anda y anda sin timonel. La Fundación Clément en la isla Martinica recibe a partir del 13 de diciembre del 25 hasta principios del 26 una exposición titulada Desde los orígenes del Caribe, taínos y calinagos, concebida con el Museo Branly de Francia. Acuérdense, aquel museo que conceptualizó el presidente Jacques Chirac. Esta exposición traza 6.000 años de historia sobre los primeros pueblos amerindios del Caribe, los taínos y los calinagos. Se van a exponer colecciones únicas de obras contemporáneas y de actividades adaptadas en visitas guiadas, talleres para jóvenes y también para niños. Esto en la Fundación Clément de Martinica. Esta fundación, generosamente concebida y regalada al pueblo de Martinica por la familia Ayot, va a abarcar los temas de las piezas de las colecciones prestigiosas del Museo Branly, de los museos alemanes, americanos, caribeños y del Vaticano, para abarcar temas como culturas, saber hacer, creencias de los taínos y de los calinagos, así como lo que fue ese encuentro con la civilización judeocristiana. El diálogo cultural estará fundamentado entre la herencia ancestral y la creación actual. En estas actividades se harán, como bien les dije ya, las visitas guiadas, adaptadas a todas las edades, integrando a los niños de 3 años y visitas también para tener una inmersión en las leyendas. Eso se va a dar en la Fundación Clément, en la habitación Clément de Martinica, hasta el 15 de marzo del 26. Si ustedes viajan, si hacen cruceros, no se lo pierdan. Vayan, porque la Fundación Clément es un lugar mayor en Martinica que pone en relieve la historia y la cultura de los taínos. Entonces, quiero que ustedes sepan, queridos amigos, que en esa exhibición van a estar obras prestadas por la Fundación Eduardo León Jiménez,
por el Museo Taíno, por la fundación del señor García Arévalo, y que va a recibir también préstamos del mundo entero, ahí donde han quedado señas y reseñas fundamentales sobre los taínos. No se lo pierdan, porque esto es una inmersión organizada por el Centro Alejandro Coiré de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, y el comisario general, el señor Delpuech, es quien pondrá en evidencia este tesoro universal. Contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. De Quisqueya al mundo, de Quisqueya al mundo, con arte, con arte. El Museo del Prado en Santiago de los Caballeros, gracias a María Amalia León, Aide Curé de Rainieri y Laura Partal. Entonces, el Prado en las calles es el primer componente de la iniciativa El Prado en Nosotros, una propuesta cultural que se va a extender por todo el país hasta el 2026 y que literalmente va a recorrer toda la territorialidad insular. Entre ellos, en esa ruta estará Punta Cana, pero también estará Baní. Y en paralelo habrá también en Santiago una, digamos, exhibición específica, que es el Prado en el centro, que va a mostrar la colección contemporánea de la Fundación Amigos del Museo del Prado en espacios como el Centro León, el Banreservas y el Centro Cultural de España. Entonces, esto nos va a permitir dialogar con las artes universales de una exhibición popular, democrática, para la gente, que el Prado en las calles, con 66 obras, se va a adueñar de la ciudad de Santiago de los Caballeros para dar la esencia de ese Museo del Prado que nos ha atraído tantos imaginarios, que nos ha provocado tantas curiosidades desde el siglo X, XI y XII. Y la ciudad de Santiago se convierte en una galería de arte universal. Entonces, todo el mundo se siente feliz, y en Santiago toda esta exhibición abarca más de 500 metros desde la Benito Monción hasta la catedral. Y en ese trayecto el visitante va a reconocer estilos, escuelas, momentos históricos, maestros. Y eso es pedagogía, eso es educación, y eso es paz, porque, Gustavo, cuando tú te detienes en una calle frente a la representación de una obra de arte, tu mente no está en lo malo, tu mente está en lo grande. ¡Bravo y bravo! A María Amalia León, a Aide Curé de Rainieri, a Laura Partal, y gracias a la Fundación Amigos del Museo del Prado. De par en par. Pues sí, queridos amigos, la expresión artística cavernácula, ancestral, amerindia, africana, aborigen, maori, papuasia, todas las expresiones de las artes primeras han nutrido el arte contemporáneo. No habría las señoritas de Aviñón sin las máscaras africanas. No habría cubismo sin africanía ancestral. Pero en el caso de los taínos, la signografía de las cuevas ha engendrado signos, movimientos
trazos en los artistas contemporáneos. Por ejemplo, en Cuba, Ana Mendieta. Ana Mendieta representaba en cuerpo y alma el performance taíno. Y Ana Mendieta se pasó años estudiando en las cuevas de Cuba todo lo que es el lenguaje signográfico taíno, sibuney y arawak. Pero aquí, queridos amigos, los trazos, las líneas que vemos en el maestro Antonio Guadalupe, que vemos en el maestro Alonso Cuevas, que también vemos en el maestro Pimentel y en los espacios compartidos signográficamente de Radamés Mejía más contemporáneo, es la trascendencia de la signografía visual de los taínos. Es decir, que no nos perdamos. Antes de la palabra y de la letra existió el signo, el trazo, la línea. Y por eso es que en la Fundación Clement de Martinica también van a tomar en cuenta aquellos artistas contemporáneos que rinden homenaje en sus obras abstractas, expresionistas, minimalistas, rinden homenaje a la signografía de los amerindios del Caribe. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Ventana abierta a la escritora cubana Wendy Guerra en su última novela, La costurera de Chanel. Wendy Guerra nació en el 70 y se gradúa como dirección de cine en el Instituto Superior de La Habana. Y claro, ha sido totalmente reconocida como esas escritoras nuevas que nos vienen del Caribe, que crean las rupturas con sus mentores. En el 18 ya nos había sorprendido con la novela El mercenario que coleccionaba obras de arte, una maravilla. En el 16 con Domingo de Revolución. Y una obra de Morirse, que es Posar desnuda en La Habana, y también Negra en el 2013. Es decir, que tiene una sed de expresarse como nueva generación de escritoras cubanas, y en el 2010 ella habla perfectamente francés, fue reconocida con nombrada Chevalier del Orden de las Letras y de las Artes en Francia, y en el 16 elevada como en la misma orden, y actualmente reside en Estados Unidos, trabaja como colaboradora a la traducción, y trabajando en Estados Unidos es colaboradora VIP de CNN. Y en el 2015, gracias a nuestro amigo Miguel Sandoval, que estuvo en la feria de Guadalajara, tenemos la última novela de Wendy Guerra, La costurera de Chanel. Una obra que comienza en Arcachon, una ciudad de los Landes en el suroeste de Francia. Entonces, es la historia de cómo Simón se libera el corsé, aligera los vestidos y se convierte en la costurera que revolucionó el cuerpo de la mujer. Hay que saber que Chanel irrumpió en esa tienda de Simón y reconoció a través del talento ajeno su propio talento. Entonces, Wendy Guerra en esta novela combina la biografía de Coco Chanel con los imaginarios, con la ficción, con un talento literario y con una pasión poco vistas, pero sobre todo aquí se destaca
su pasión por la moda y sobre todo su pasión en la observancia de lo que hace destino en el cuerpo y en la mente de una mujer libre. No se lo pierdan. Wendy Guerra, la costurera de Chanel, una lectura deliciosa para estas vacaciones. A rienda suelta. Queridos amigos, educación y seguridad. Hemos estado viviendo la desgracia de la niña que falleció ahogada en Santiago por la mala organización, coordinación de la institución Da Vinci que organizó ese paseo a esa finca. Pero son tantos los elementos que hay en esta accidentada que lo primero que hay que decir, mi querido Gustavo, es que cuando tú le entregas tus hijos a una escuela, a una institución escolar, para una actividad fuera de las paredes de la institución, tienen que haber medidas de seguridad, tiene que haber acompañamiento, como en Francia, por lo menos, por lo mínimo, un adulto por cada 8 niños. Pero a todo esto, por encima de la tragedia, viene el análisis social. Sephora, haitiana, niña, y todo eso, mi querido Gustavo, se conjugó en una desgracia de una indiferente que dejó indiferente a otros niños que pasaban por ahí y a los adultos que estaban ahí. Entonces tenemos que hacernos preguntas serias, ¿verdad? Si Dios creó la humanidad con ese abanico de componentes étnicos en los seres humanos, ¿con qué derecho tú te identificas, te reivindicas evangélico, católico, cristiano, judío, musulmán, lo que sea, a nivel de tu pertenencia religiosa, ¿verdad? Pero sí crees en Dios y Dios hizo la humanidad, ¿o no? Entonces, ¿cómo es posible? Pues sí es posible. Porque no basta con hacer educación religiosa. Hay que hacer educación ética, educación moral, educación cívica, para enseñar a nuestros niños y a nuestras futuras generaciones a convivir con la tolerancia, con el reconocimiento de las diferencias, con el amor por el prójimo, por la tolerancia. Cuánta cobardía, cuánta mentira, cuánta hipocresía. Gustavo, esa institución no estaba preparada ni fue digna de organizar un paseo disque a una finca donde solamente había en esa finca una piscina sin maestro ni maestra, ¿verdad?
de educación acuática, de protección acuática. Solamente botar a los muchachos ahí como chivos en el monte. ¿Me entiendes? Entonces, es hora que en este país se regule lo que es la educación, sagrado. Y es hora que en este país se identifiquen los criminales morales. Hay criminales en el cuerpo educativo dominicano. Porque ¿quién abandonan niños, niñas a su suerte? Son criminales. Pido 2 minutos de silencio. En memoria de Sephora. Pido reflexión, pero también pido que la ley aplique. Que hubieron muchos Sephoras, pero ahora salió a la luz porque fue el crimen del racismo, de la indiferencia, del bullying, de la irresponsabilidad. Señores, padres, no firmen paseos ni viajes. Por ahora, este país no está preparado para que ustedes entreguen a sus hijos a la vida, a la naturaleza. Protejan a sus hijos. Protejan. La estructura educativa dominicana privada y pública no está preparada para extender la educación fuera de las clases, porque ni en las clases, porque ni en los patios de recreo vemos lo que está pasando. Cuchillos, golpes, golpizas, bullying. Tomemos cartas en el asunto y pidámosle a Dios que proteja la memoria de Sephora. Contigo, Delia Blanco. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Pues sí, queridos y queridas amigas y amigos oyentes. Si ustedes viajan a París, no se pierdan el Museo Quai de Branly, a orillas del Sena. En el mismo Quai de Branly, cerca de la Torre Eiffel. Ese museo tiene la colección más amplia, mejor curada, mejor analizada de las artes primeras del mundo. Ya no se dice, ya no se habla de arte primitivo, se habla de artes primeras. Y ahí ustedes van a ver las colecciones más significativas de los primeros pobladores de Oceanía, del sur oeste asiático, de la India, ¿verdad? Del Antártico, de los inuits. Pero también del mundo amerindio latinoamericano y de los taínos. Y ahí en ese museo de las artes primeras, que fue la pasión, las artes primeras fue la pasión del presidente Jacques Chirac, el presidente que permitió la primera exposición de artes taínos en París en el 95, pues parte de esa colección está hoy movida hacia la isla Martinica, hasta la Fundación Clemen, como ya les he anunciado,
organizada por el comisario Monsieur Delpuech de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Ahí van a encontrar piezas inolvidables de los taínos y ustedes van a entender el gran amor científico de los sociólogos, etnólogos, antropólogos franceses por las artes primeras. Y uno de esos amores es el arte taíno. Contigo, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Bien, queridos amigos, pues es muy claro lo que yo te digo. Tú no tienes que estar corriendo la territorialidad dominicana, que no sea ir a Santiago, como ya te lo dije, para ver el Prado en las calles, ¿verdad? Es una actividad familiar. Familiar es actividad y turística para los grupos turísticos, pero tienes aquí la ex Casa del Cordón con la mejor o la mayor colección de arte taíno dominicano, ahí, en la zona colonial, en la calle Isabel la Católica. Y tienes en la Plaza de la Cultura el Museo del Hombre Dominicano. Es decir, vamos a estar claros. Cuando hablo de mar y tierra adentro, adentro también de los museos, adentro también del conocimiento museográfico del país. Y qué mejor actividad de Navidad que viajar en familia hacia los museos. Estoy refiriéndome a las colecciones taínas del Centro León de Santiago, de la colección García Arévalo y también del Museo del Hombre y de la Casa del Cordón. Así que en esta Navidad no te pierdas tus museos. Contigo, Delia Blanco.